que la batalla espiritual es una batalla entre dos reinos. Amén. Es la batalla del reino de Dios, del reino de la luz. Ese es un reino, y luego otro reino es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Esta es la batalla que todo hombre y mujer debe y lucha en esta tierra. Unos saben que lo están luchando porque son conscientes y tienen sabiduría suficiente para saber que hay una batalla espiritual. Otros no son conscientes de esa batalla, pero no quiere decir que no la estén luchando. También la están luchando. De la misma manera la están luchando. La cuestión es quién es el que puede vencer la batalla. ¿Quién es el que está en la parte de los vencedores de la batalla? En una batalla hay vencedores y hay vencidos. Y el que es consciente que lucha una batalla sabe que tiene que armarse y sabe que tiene que estar preparado de la buena parte, que indudablemente la de Jesucristo, la parte de la luz, para poder vencer. Pero el que no es consciente y está batallando la batalla porque en su inconsciencia se está desarrollando una batalla a su alrededor y él no está armado, al final lo que sucede es que es un vencido más de esta sociedad. Y el diablo y el enemigo, el reino de las tinieblas, ya le tienen en su posesión. Amén. Pero tú y yo tenemos una diferencia con aquellos que no son conscientes de esta batalla espiritual. Tú y yo, la diferencia es que Jesucristo nos ha testificado claramente de que realmente tenemos que luchar la batalla de la fe. Amén. Que indudablemente esa batalla de la fe es la batalla espiritual. Y Él nos ha dado unas armas, como ya hemos hablado muchas veces. Él nos ha dado unos argumentos para poder desarmar al enemigo, al adversario, al diablo. Y Él ha puesto muchos conclaves o muchas claves en nuestra vida para poder ir avanzando e ir quitándole posición al reino de las tinieblas. Pero yo hoy te quiero hablar de una batalla importantísima. Una batalla importantísima que se desarrolló hace muchos siglos en un lugar bendecido por Dios, en un lugar donde Dios lo bendijo de tal manera que era un lugar fértil en cualquier etapa del año y en cualquier año de los siglos y los siglos. Pero allí no solamente moraban hombres y mujeres de luz, allí no solamente acampaban gente temerosa de Dios. Allí acamparon un montón de idólatras y personas que empezaron a idolatrar más lo que ocurría y los frutos de ese lugar que al que puso sus frutos en ese lugar. Y ese lugar se llama el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, hermano. El lugar de la gran batalla que ya se desarrolló, que se sigue desarrollando y que será la gran batalla final. Será en ese lugar, hermano. No va a ser en otro lugar. Y tu batalla hoy se tiene que desarrollar en el Monte Carmelo, en el lugar de la bendición de Dios, en el lugar de la fertilidad de Dios. Dice la palabra de Dios que a los cristianos se les conocerá ¿por qué? Por su fruto. ¿Y a qué le podemos llamar fertilidad sino aquello que tiene mucho fruto? Amén. El Monte Carmelo era el monte fértil de Dios. En árabe quiere decir jardín. Carmel quiere decir jardín en árabe. Pero sin embargo en hebreo significa Carmel, que quiere decir viñedo de Dios. Aleluya. Qué bueno es. Y como te he repetido antes, era un monte súper fértil. Sigue siendo un monte fértil y seguirá siendo un monte fértil porque Dios le bendijo. Era un monte lleno de viñedos, lleno de plantío de Dios, lleno de la provisión de Dios, lleno de todas las bendiciones de Dios. Era un lugar especial, hermano.
Y allí en ese monte es donde se desarrolla la batalla espiritual. Yo no quiero decirte hoy que tengamos que irnos hoy y coger un avión y irnos al Monte Carmelo donde está allí puesto. Sino yo te quiero decir que dentro de nuestras vidas debe de existir ese Monte Carmelo de fertilidad, de bendición de Dios, para saber que tenemos que ir a Él cada día para poder batallar la batalla entre los dos reinos y nosotros estar en la parte del reino vencedor, que es el reino de la luz, el reino de Jesucristo, para recordar que el enemigo ha sido vencido por Jesucristo en ese lugar. Pero yo hoy te voy a leer también otra estrofa de la Biblia, otro capítulo de la Biblia, donde no solamente Jesús venció, sino que hubo un hombre llamado Elías que también venció al reino de las tinieblas. Podemos leer, hermanos, en Primera de Reyes 18. Vamos a leer primero Apocalipsis 16. Porque es importante leer primero esto, ¿vale? Durante la Gran Guerra, el Monte Carmelo tomó un importante papel estratégico. La Gran Guerra, ya sabéis cuál es, la que ocurrió en el mundo, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra. Y el Monte Carmelo tomó un importante papel estratégico. En la batalla de Megido, en 1918, que tuvo lugar en sus cercanías, fue el punto de inflexión donde se inclinó la batalla hacia el lado británico. Aleluya. En un paso que hay entre la cumbre del Monte Carmelo, que da la entrada al valle de Jezreel, allí será donde tendrá lugar la gran batalla del Armagedón. ¿Sabemos cuál es la batalla del Armagedón? Pues no te preocupes, si no lo sabes, luego la vamos a recordar. Pero esa es la gran batalla en la que los dos reinos se van a enfrentar de tal manera que ya el que prevalezca, ese va a ser el que va a reinar y el que se va a establecer como único reino aquí en la tierra. ¿Sabes qué reino se va a quedar en establecer, verdad? ¿Sabes ya quién es el vencedor, verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Y ahora sí que vamos a leer Apocalipsis 16. No vamos a quitar la de Primera de Reyes 18, ¿vale? En Apocalipsis 16 dice la palabra del Señor: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y hemos dicho que ese lugar va a ser justo en el Monte Carmelo, en la entrada, en el valle, en el paso que va a dar a la entrada del valle de Jezreel. Ahí va a ser esta gran batalla del Armagedón. Y ahora nos vamos a Primera de Reyes 18, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, a la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, entre dos reinos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé.
mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues los bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está gritando y tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer en el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron y los llevó a Elías. Y les llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Que el Señor bendiga su palabra.